El día de ayer estaba en stream, estaba tratando de hacer una artiana perfecta y me pasó algo chistoso que me hizo dar cuenta que he desperdiciado muchísimos materiales. Así que en este video te voy a decir qué no tienes que hacer para que no cometas este error. Como sabrás, existe un método llamado soft reset para poder tener el arma perfecta, que básicamente lo que haces es crear un arma. Si no te sale con las estadísticas que tú quieres, reinicias, haces un arma basura y después vuelves a testear para ver si te ha salido. A este método se le llama soft reset. Pero existe otra variable y esta variable puede hacer que estés perdiendo muchísimos materiales. Eso solamente te va a pasar si quieres hacerlo más eficiente, porque muchas veces quieres hacer 3 armas o 5 armas o 10 armas para hacerlo más rápido. Pero aquí es donde se comete el siguiente error, y es que las armas con elemento te van a dar unas estadísticas y si las haces sin elemento te van a dar otras estadísticas. Así que hay que tener mucho cuidado. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a crear un arma de fuego. Vamos a ver las estadísticas, después voy a reiniciar y vamos a hacer un arma sin elemento para que veas cómo cambia. Empezamos con el arma de fuego. La voy a mejorar y veamos lo que nos toca. Como ves, nos ha tocado 3 de elemento y 2 de ataque. Quédate muy bien con estas estadísticas. Voy a reiniciar y ahora voy a crear una sin elemento. Ahora, para crear un arma sin elemento se crea de fuego, de agua y de rayo, mezclando elementos. De esta forma no va a tener elemento. Ahora la voy a mejorar y técnicamente tendría que salir con 3 de elemento y 2 de ataque. Veamos lo que sale. Como has visto, nos ha tocado cosas distintas, y esto es porque como no tiene elemento, pues no te va a salir el bonus elemental. Así que si vas a crear muchas armas en serie, tienes que hacerlas con elemento, para que te salga el refuerzo elemental. Si no, no te va a salir el refuerzo elemental, y de esta forma vas a estar desperdiciando muchísimos materiales. Así que si vas a hacer un arma de elemento, tienes que crear todas las armas de elemento para que puedas visualizar perfectamente el refuerzo. Eso sí, te voy a aclarar que esto solamente funciona en armas que tengan elemento. Para las ballestas no aplica esto, así que con las ballestas no vas a tener problema. Pero para las armas elementales o de estado sí debes tener esto en cuenta, porque si vas a hacer varias armas para poder acelerar el proceso y las haces sin elemento, no vas a ver el resultado real. Así que tienes que hacerla con elemento para que puedas ir visualizando realmente lo que te va a salir. Y de esta forma no vas a desperdiciar materiales. Ahora, si andas totalmente perdido y no te sabías el método, te voy a dejar este video en pantalla con el método para que entiendas cómo funciona el soft reset. De esta forma vas a entender muchísimo mejor cómo tener un arma perfecta. Y ya si vas a querer acelerar el proceso haciendo varias armas, vuelve a ver este video para que no cometas ese error. Yo soy Irulas y muchas gracias por ver este video. Bye.